Los datos del paro de mayo vuelven a demostrar el grado de propaganda y de maquillaje del gobierno. Yo creo que felicitarse por la mejora de los datos de paro en medio de un récord de mejora y de recuperación del turismo, obviamente es algo que todos deberíamos estar de acuerdo y fenomenal. Eso no hay ningún problema. Pero el problema es intentar vendernos un récord de empleo y una especie de maravilla gracias a la reforma laboral. Vamos a ver. Apuntados en el Servicio de Empleo Estatal, en el SEPE, hay más de 3.200.000 personas que no están trabajando. En los datos de personas que no están ocupadas, hay casi 1 millón de personas que, entre fijos discontinuos, etcétera, no aparecen en las listas oficiales. Es muy importante también entender que hay 20,8 millones de afiliados que en realidad trabajan muchas menos horas que 19,8 millones anteriormente. De hecho, por cada persona más o menos que estaba antes afiliada, ahora mismo son como 3 para la misma cantidad de horas, ¿de acuerdo? Es prácticamente imposible creerse un dato como si fuese récord de empleo cuando la realidad de los datos económicos es que España sigue liderando la tasa de paro y de subempleo de toda la Unión Europea. Es muy importante también entender que Grecia ya tiene una tasa de paro mucho más baja que la nuestra. Más de un punto inferior. Y esto es importante, ¿por qué? Porque siempre aparecía como Grecia el peor resultado. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en Grecia? Pues una mejora masiva del turismo, igual que en España. Pero ¿qué es lo que pasa en España? Que en ese mismo periodo, desde el 2019 al 2023, lo que ha sido la mayor en contratación de funcionarios, mucho más que la media de la Unión Europea y mucho más que cualquiera de los países de nuestro entorno, que de hecho la inmensa mayoría han reducido, ojo, el número de contrataciones públicas. Segundo, en ese récord de empleo, claro, las horas trabajadas son mucho menos. Ustedes recordarán cuando los mismos que están hoy en el gobierno decían no se crea empleo, se trocea, porque las horas trabajadas serán inferiores a pesar del aumento de la afiliación, que significa que cada trabajador está trabajando muchas menos horas y que los contratos son mucho más precarios, ¿de acuerdo? Bien, pues tenían cierta razón porque en aquella época se estaba recuperando del desastre dejado en el año 2011. Tenían razón, pero es que fíjate ahora dicen, le llaman récord de empleo. Es también importante entender que es imposible hablar de récord de empleo cuando hay 11.000 personas todavía en ERTE y cuando hay todavía 3.200.000 y pico personas que están apuntadas al SEPE. Y simplemente una cosa es decir, gracias empresarios, porque la recuperación del turismo está mejorando unos datos que no son buenos ni en términos relativos ni en términos absolutos, ¿de acuerdo? Y echarse la flor de que todo esto es gracias al gobierno, porque no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. Aprovecharse de apalancar la propaganda y la publicidad a la mejora del turismo, que en realidad además también se está recuperando a niveles previos a la pandemia, pues no es un buen dato. No solamente no es un buen dato, sino que debemos recordar constantemente, 1, la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, 2, 11 meses liderando el paro y el subempleo en toda la Unión Europea, 3, la afiliación está con muchas menos horas trabajadas que las que había antes de la pandemia, y 4, toda esa cantidad de personas que se están sacando de las listas para no reflejar el desempleo real entre fijos discontinuos, demandantes de empleo no ocupados, etcétera, etcétera, no dejan de ser una rémora y un problema enorme para la economía española. Por lo tanto, cada vez que te digan que aquí hay récord de empleo, por Dios, que dejen ya la propaganda y que permitan a los empresarios trabajar, porque no están dejando que la recuperación que sí se está viendo en otros países de la Unión Europea, la comparación es atroz.
Pensadlo por un momento, en la Unión Europea el paro ha bajado al 6,5%, en Grecia ha bajado al 11,2% y España sigue liderando las tasas de paro con un 12,7% de toda la Unión Europea y de toda la OCDE, y nos hablan de récord de empleo, como si lo que está pasando en el resto del mundo, también con los servicios y también con la mejora del turismo, no tuviese nada que ver, y todo es gracias a esta desastrosa gestión que estamos viviendo, que es lo único que es propaganda y desde luego una rémora, porque está dejando a España muy lejos de nuestros comparables. Que no te engañen.